con mucho más esta mañana aquí en Gente Regia. Vamos a hablar de salud, especialmente de todos esos temas de la mujer y cuando estás embarazada o a lo mejor te acabas de enterar. Vamos a hablar acerca del embarazo fuera del útero y para eso nuestro experto, nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Alberto Villarreal. Qué gusto saludarlo. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas Buenos gracias. días, doctor. Gracias. Siempre aprendemos cosas nuevas. Para empezar, platíquenos de este tema el día de hoy, embarazo fuera del útero. Así es, embarazo fuera del útero, embarazo fuera de la matriz, lo que médicamente nosotros lo llamamos embarazo ectópico. Ajá. Es decir, normalmente el óvulo sale obviamente del ovario, el espermatozoide entra por el cuello, el cervix, se unen o se encuentran en la trompa, y después va migrando, va caminando hasta que se inserta o se implanta prácticamente dentro del útero, en el endometrio. Y ahí ya empieza a crecer y empieza a crecer 2 meses, 3 meses, hasta llegar a los 9 meses, un embarazo de término, un embarazo normal. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede cuando por alguna razón la trompa está muy delgadita o está muy cerradito su luz o está muy chiquita o por alguna razón no alcanza a migrar y se detiene su migración? Se encuentran en la trompa y se quedan ahí y ahí se implanta. Entonces se implantó fuera del útero. La gran mayoría de las veces de los embarazos ectópicos, que son 4 tipos diferentes, el más común es en la trompa. Y obviamente, como la trompa no está capacitada para crecer de una manera adecuada para albergar un embarazo de 9 meses, esto no es un embarazo normal y es un embarazo que no lleva a feliz término. Entonces empieza a crecer y la trompa se empieza a extender a un grado en que generalmente entre la semana 8, semana 9, ya no aguanta más y se revienta y puede sangrar internamente. Entonces es bien importante estar al pendiente de esto. Primero que nada, lo más importante de todo es, obviamente, si tenemos relaciones, si tenemos la posibilidad de llegar a quedar embarazadas, aunque tengamos un método anticonceptivo, porque los métodos anticonceptivos pueden fallar. Si no te viene tu menstruación o si tienes una menstruación irregular, es bien importante no dejar pasar el tiempo, porque a veces no nos damos cuenta o lo dejamos pasar, o bueno, a lo mejor fue una irregularidad o no le prestamos atención y para cuando acordamos ya tenemos un dolor tan intenso y un sangrado interno que esto nos puede llevar inclusive a riesgo de perder la vida, porque un sangrado interno te puede hacer que pierdas la noción o que pierdas la conciencia, te desmayas y un sangrado interno puede llegar a inclusive a perder la vida de la mujer, ¿no? Entonces es bien importante cuando tengas un retraso menstrual, inmediatamente verificar si es un embarazo y una vez que sepas que estás embarazada, acudir lo antes posible a revisión. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que tenemos que ver. En la primera visita tenemos que ver que el embarazo esté dentro del útero, que el bebé esté vivo, que esté bien, que su corazoncito esté latiendo bien y que esté en el lugar donde debe de estar. Que esté todo en orden. Exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta en el momento que diagnosticamos el embarazo, aunque no tenga ninguna molestia, en ese momento todavía no tiene ningún problema, y si nos damos cuenta que no está en el útero, tenemos que buscarlo en dónde está, y si nos damos cuenta que está en la trompa, podemos hacer algo para salvar inclusive la trompa y obviamente no poner en riesgo la vida de esa mujer. ¡Wow! ¿Sí? O sea, qué importante es detectarlo a tiempo, porque en ese momento puede cambiar el panorama completamente. Por supuesto, completamente. Estamos hablando de pacientes que vienen desde muy temprana edad gestacional, es decir, doctor, me tocaba la semana antepasada y no me bajó, me hizo un examen, está positivo, veo, lo busco, no está dentro del útero, pues tengo que buscar dónde está, le hago exámenes de laboratorio, le hago ecografías de rutina y si me doy cuenta que está en la trompa, tengo que actuar en ese momento antes de que se reviente para que no me ponga en riesgo el peligro o en riesgo la vida de la mujer. Porque si lo dejamos pasar y lo dejamos pasar, imagínate, estás trabajando o andas, no sé, manejando o en la calle, de repente te da un dolor, te sientes mal, te mareas, te desmayas y el sangrado sigue. Y el sangrado sigue, estamos hablando de que es un sangrado interno que puede inclusive llegar a poner en riesgo tu vida, ¿no? Minutos bien importantes en el caso en el que haya sucedido sin que tú supieras de qué trata esto. Para poderlo evitar es primero hacer nuestros chequeos de rutina y como dice usted, doctor, te das cuenta que tu menstruación no llegó a tiempo. Así es. Empezar a preocuparte y a buscar por qué fue la razón, porque no es normal. Si sabes que tienes la posibilidad de quedar embarazada porque mantengo vida sexual activa y ojo, aunque esté con un método anticonceptivo, porque los métodos anticonceptivos aún así, que traes el DIU o que estás tomando pastilla o que tú utilizaste preservativo, no importa. Los métodos anticonceptivos todos tienen un pequeño o amplio porcentaje de margen de error. Entonces, aunque estés utilizando métodos anticonceptivos, simplemente si tu menstruación no está siendo del todo regular, lo ideal es siempre estar al pendiente y bien seguros de que no estés embarazada. Porque si estás embarazada, acudir inmediatamente a revisarte para saber en qué condiciones se encuentra el embarazo en ese momento, estar seguros que esté dentro del útero y que todo vaya bien. Qué importante, doctor. Porque esto sí se puede, realmente son urgencias muy severas y a veces sí se pone en riesgo, de hecho, la vida de la paciente. Y que nosotras mismas podemos marcar la diferencia si tenemos nuestro cuidado, como toda mujer tiene que tener.